Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristiana Filadelfia, comenzar de nuevo. Buenos días, Pastor Iván, buenos días, Pastora Angélica, toda su familia. Doy gracias a Dios primeramente por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes de este devocional que hacen ustedes toda la mañana. Quiero para ustedes compartirles un texto que Dios ha puesto en mi corazón en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 20. Dice la escritura allí. Dice en 2 de Samuel capítulo 23 versículo 20, dice: Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabseel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Este es un hombre que era de los valientes de David. Si nosotros leemos aquí en la parte del capítulo 23, acá en 2 de Samuel, vemos todos los valientes que tenía David. Ellos eran hombres que le ayudaban a David en medio de todas las situaciones difíciles, en medio de todas esas guerras, en medio de todas esas proezas que ellos tenían. Vemos cómo Dios daba ayuda a ellos. Jehová daba esa gran victoria. Si nosotros vemos en Primera de Crónicas, en el capítulo 11, en el versículo 14, vemos cómo ellos defendían, estos valientes de David, cómo ellos vencían, defendían. Pero ¿qué pasaba? Porque Jehová los favorecía siempre con una gran victoria. Vemos cómo Jehová, cómo Dios estaba en medio de ellos. Benaí era un siervo del rey David. ¿Sí? Porque le ayudaba al rey David. La palabra de Dios lo presenta, hermanos, acá como un héroe y nos cuenta una de estas hazañas que fue la que leímos aquí en el versículo 20. Es una de las hazañas. Peleó contra un león, lo mató en el fondo de un foso, dice la escritura acá. Vemos en la escritura cómo precisa que ese día también, aparte de eso, estaba nevando. Benaí hizo, hermanos, pues una cosa difícil: matar un león, matar 2 leones. Mató un león en medio de un foso cuando estaba nevando, en un lugar difícil. ¿En dónde? En el foso, en medio de un foso, en el fondo de un foso, en una circunstancia difícil. ¿Cómo era la circunstancia difícil que estaba allí Benaía? Estaba nevando. Porque no es lo mismo en un sitio cuando no está nevando como un sitio que esté nevando. Es más difícil. Y vemos cómo Dios, hermanos, en todos estos detalles quedaron plasmados aquí en las escrituras para que nosotros nos diéramos cuenta cómo Dios en cada circunstancia siempre estaba ahí con Benaía, siempre estaba allí con los valientes de David. Siempre estaba en medio de ellos, dándole la fortaleza, dándole las victorias. En medio de cada hazaña, cada proeza que ellos hacían. Es lo maravilloso saber que tenemos un Dios grande. Un Dios que está en medio de cualquier circunstancia por la cual nosotros estemos pasando. En medio de la aflicción está Dios. En medio de la dificultad está Dios. En medio de la tormenta está el Señor. ¿Trayendo qué? Trayendo bonanza. Él sabe, hermanos, en qué circunstancia nosotros le estamos sirviendo a Él. Porque a veces le servimos al Señor, pero tenemos las luchas. Pero le servimos con amor, con el corazón, porque tenemos fe en Él. Porque sabemos que Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Puedes estar en la situación más difícil. Puedes estar en el lugar más difícil, como le pasaba aquí a Benaía. En medio de esto que estaba pasando y sucediendo aquí, lo que nos enseñan las escrituras. Puedes estar en la circunstancia más difícil, pero el Señor estaba en medio de esa circunstancia, válgame la redundancia. Él sabe, como decía, en qué circunstancia nosotros le servimos. Él sabe que a veces libramos unas luchas difíciles,
Pasamos por tormentas difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro mismo país y lo que estamos viviendo. Pero Dios cuida de nosotros, como cuidó allí de Benaía. Él nos ve a nosotros como cristianos, hermanos, como sus hijos que anunciamos la palabra de Dios. Sea en un día de calor, sea en un día de mucho frío, sea en un día en medio, aquí en Colombia no cae nieve, pero sea en un día donde la temperatura esté casi a 10 grados, 12 grados, nosotros seguimos anunciando la palabra de Dios. No importa si nos señalan, no importa si nos injurian, Dios cuida de nosotros, hermanos. Dios ve cómo nosotros cuando vamos a hacer visita a un amigo que se encuentra enfermo, a una familia que está pasando grandes dificultades, grandes necesidades, Dios ve todas esas circunstancias. Él lleva esa palabra de aliento a esa familia, a ese amigo, porque Dios está cuidando de nosotros, cuidando de sus hijos, cuidando de las personas allí a las cuales reciben de ese evangelio, reciben de esa palabra. Dios sigue a su siervo que viaja en condiciones precarias, así sea en un día de fuertes lluvias, para visitar a hermanos aislados, o gran sol que haya, sea en regiones lejanas. Dios está en medio de esa circunstancia, Dios está en medio de esa situación, Dios, hermanos, está en medio de ese lugar difícil, porque hay lugares difíciles donde tenemos que viajar a llevar la palabra de Dios. Pero Dios está en medio de esa circunstancia. Dios acompaña a una madre de familia, así sea realizando sus tareas diarias, así sea cuidando a sus hijos maravillosos, en esas obligaciones que tiene como en el hogar, en sus trabajos como cabezas de familia. Pero Dios está en medio de esas circunstancias. Dios está en medio de esa situación. Dios está ahí ayudándonos. Tenemos a nuestro Dios, hermanos, todopoderoso, que controla todo el universo. Y Él controla todo el universo, pero también se ocupa, hermanos, hasta de los más mínimos detalles. Hasta en el más mínimo de los detalles. Entonces vemos aquí cómo Dios, en medio de todas esas circunstancias que está viviendo este valiente de David y los otros valientes, pero hablando de Benaía, vemos cómo Dios lo sacó avante, cómo lo sacó adelante. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa gran victoria. Y esas victorias son las que Dios nos da en medio de cualquier circunstancia por la que nosotros podamos estar pasando. En este 2022, todo lo ponemos en las manos del Señor, porque llevamos 4 días. Y esos 4 días ya son de victoria porque Dios está en medio de nosotros, ayudándonos, dándonos sabiduría. Nos está respaldando, nos está guiando, nos está direccionando. Por eso damos gracias a Dios. Y damos gracias a Dios porque en medio del 2021, en medio de todas esas dificultades que se vivieron, hermanos, en medio de esa pandemia, en medio de la economía, se perdieron cosas materiales, pero lo más importante es que Dios estaba fortaleciendo nuestra fe, fortaleciéndonos en medio de esa circunstancia, ayudándonos a seguir adelante. Sé que algunos perdimos
seres queridos, seres cercanos por este COVID-19, pero en medio de ese dolor, en medio de esa tribulación, sabemos que Dios estaba allí con nosotros, dándonos fuerza, dándonos fortaleza, dándonos ánimo. Por eso no podemos nosotros desistir. Como iglesia de Jesucristo, debemos seguir adelante, hermanos, afianzados, aferrados a su palabra, a la palabra de Dios, dejándonos guiar, siendo obedientes a Él, dejándonos direccionar en medio de todo lo que le hayamos colocado para este 2022. Él lo conoce, Él sabe de qué necesidad tenemos nosotros y está en esa circunstancia o en esas circunstancias ayudándonos y nos va a traer esa victoria, nos va a dar esas victorias, nos va a dar esa gran victoria en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, querida iglesia, doy gracias a Dios porque seguimos siendo esos valientes, así como David tenía esos valientes que le ayudaban. Somos valientes para llevar y seguir las buenas nuevas de salvación. Por eso sigamos adelante, sigamos confiando en Dios, levantémonos en el nombre poderoso de Jesús, levantémonos con esa fortaleza, porque Dios va delante de nosotros, peleando por nosotros, y nos dará esas grandes victorias en el nombre del Señor. Amén. Oremos. Señor, te doy gracias y te damos gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor. Ayúdanos a que cada día, Señor, en valentía nos levantemos en cualquier circunstancia, porque sabemos, Señor Dios, que tú estás en medio de nosotros, Señor, ayudándonos, direccionándonos, guiándonos, colocando, Señor, tus palabras, Señor, en nuestro corazón, para que nosotros en obediencia, Señor, las obedezcamos, para que nos dejemos guiar por ti, para que seamos sensibles, Señor, a tu voz. Gracias te damos, Señor, porque cada día nos llenan más y más de esa fortaleza, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, y por hacernos, Señor, pase lo que pase, Señor Dios, siempre salir avantes, Señor, porque tú eres el que estás en medio de esas circunstancias, ayudándonos. Ayuda a mis hermanos, ayuda allí, Señor Dios, a cada uno de ellos, Padre. Tú conoces las situaciones, las aflicciones, las cargas, Señor, que están pasando, las situaciones difíciles. Tú las conoces, Señor, pero tenemos la fe y la certeza, Señor, que tú estás con nosotros. Tú estás en medio de esas circunstancias ayudándonos y tú vas a traer una gran victoria en cada una de esas circunstancias, Señor. Para mis hermanos, para mi vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, doy gracias a Dios y gracias por permitirme compartir de esta enseñanza. Deseo de todo corazón que de verdad sea de mucha fortaleza para sus vidas y que la lleven en su corazón y sigamos leyendo la palabra de Dios y sigamos teniendo esa fe en el nombre poderoso de Jesús. Gracias damos al Señor y gracias Pastor Iván, gracias Iglesia por todo y les mando un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Hasta pronto.